El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa, Canal 67, señal de televisión a nivel nacional en toda la República del Salvador, Cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. Que Dios bendiga su preferencia y su sintonía. De igual manera, continuamos en el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer. Y queremos hacer un énfasis en la mujer salvadoreña. Para ello contamos con la valiosa participación de la licenciada Mélida Villatoro, quien es maestra y quien tiene toda una trayectoria como lideresa en nuestro país en beneficio de las niñas, de las adolescentes y de la mujer salvadoreña. Licenciada, gracias por aceptar mi invitación y poder compartir en el marco de esta conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer. Gracias, licenciado Sosa. De verdad que la agradecida quizás soy yo en el sentido de esta gran oportunidad, porque como mujer salvadoreña me siento muy orgullosa de ser pionera en la celebración del 8 de marzo. De ser las primeras mujeres que entendimos que necesitábamos tener un día nacional. Ya sabíamos que había un día internacional, pero desde el 95 empezamos a hacer después de la convención de Belén do Pará, que fue aprobada por nuestro estado, luchamos. Y es así como ahora conmemoramos orgullosamente el Día Nacional e Internacional de la Mujer. En ese marco, darle las gracias y aprovechar el espacio para saludar a las mujeres salvadoreñas, a las niñas salvadoreñas que nos encontramos en este país tan lindo, viviendo un proceso de transformación que nos va a traer muchísimas cosas buenas a nosotras las mujeres, que nos hemos esforzado desde los diferentes roles en que hemos estado para sacar adelante el país, primeramente a la familia, ¿verdad? Nuestra familia, y de ahí al país. Doña Mélida, ¿cómo surge toda esta trayectoria de vida? Usted inicia en una serie de eventos, de actos, de movimientos, siempre en beneficio de la mujer. Pero previo a todo eso, usted tiene también una trayectoria como maestra normalista. ¿Cómo fue esa decisión de estudiar para ser docente, para dedicar su vida a la enseñanza? Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjese que yo quizás es oportuno mencionar que yo nazco en una familia donde mi papá nació antes de tiempo. Me apoyó mucho como padre, a mí como niña, y me fue enseñando tantos modales. Yo por eso no guardo ningún resentimiento. Para mí, los varones, los hombres, son mis mejores aliados, son mis mejores estrategas, porque tengo el modelo de mi papá y de mis dos hermanos. Yo soy hija única de un matrimonio donde nacieron dos varones. Pues decirle que en mi cantón donde yo nací en el cantón Huachipilín del municipio de Jocoro, departamento de Morazán. Llegué a los 5 años, licenciado, y yo no sabía que habían escuelas. Se imaginará tan remotos los lugares donde nosotros vivíamos, y nos crecimos en una hacienda con los trabajadores del campo, con las mujeres molenderas. Es un ambiente tan sano, tan bonito, pero con tantas limitaciones. Entonces dice mi papá que yo jugaba de que yo era la profesora de un montón de muñequitos de palo y de olotes, de los olotes que salían de las mazorcas.
yo les hacía vestiditos y hacía mi escuela. Entonces mi papá dijo, ya cuando yo estaba en tercer curso, antes así era lo que es hoy 9º grado, ¿verdad? Entonces dijo, no, mira hija, te voy a poner a estudiar para profesora. Si no te gusta, pues ahí me decís, pero si no, porque yo quería ser artista, cantante. O sea, mis vocaciones eran otras, ¿verdad? Pero mire, mi papá tan lindo, Dios lo tenga en su santo seno, me trajo al Colegio del Espíritu Santo con las Madres Franciscanas y descubrí mi gran vocación de maestra. Descubrí allí que el ser maestra era un apostolado y que había que hacerlo con fe, que había que hacerlo con cariño y no importaba el lugar donde nos mandaran a trabajar. Es así como yo tomo la decisión de continuar siendo maestra toda mi vida. Ahí estoy todavía dando clases, licenciado. ¿Se traslada la familia desde el oriente a la ciudad o se viene usted a una especie de internado? Al internado, licenciado. 3 años interna. Y yo iba a mi casa, a Jocoro, feliz todas las vacaciones. Esa fue mi vida muy linda, una vida muy linda que en ese proceso fui reina del pueblo, fui Miss Morazán, fui Miss El Salvador, una serie de actividades sociales que me llevaron a desarrollarme como una gran lideresa. Le debo esto a mis maestras, porque me ponían a salir en veladas, allá hacia antes eran los shows, eran tan lindos, veladas. Nunca olvido que fui la Cigüelut, la leyenda de la Ciguanaba. Entonces era un show terrible, era un teatro impresionante. Entonces las maestras me enseñaron, doña Lidia Flores, la niña Trini Flores, la niña Rosita Flores de Jocoro, ellas me enseñaron cómo a liderar. Entonces, licenciado, yo agarré impulso y ya no paré. Y después que termina su formación en este centro educativo, ¿qué decisión toma? Licenciado, eso fue lo triste. Resulta que solo conseguían trabajo las maestras que aceptaban amores con el delegado, que pagaban, que compraban su plaza. Ahí empezó mi lucha. En 1967 nos organizamos, ya estábamos organizados como maestros, y nos organizamos a ir a hablar con las autoridades del Ministerio de Educación, que como no conseguíamos trabajo, que por favor hiciera exámenes de admisión a las plazas, y que las maestras y maestros, pocos maestros, la mayoría éramos mujeres, 75% mujeres, porque solo salían maestros de la Alberto Maferrer, varones. Entonces, así fue como la primera gran esfuerzo de nosotras, las mujeres maestras, y nos hicieron los primeros exámenes. El que se sacaba 6 iba a un cantón, el que se sacaba 7, 8 iba a un pueblo, y el 9 y 10 era la ciudad. Yo me saqué 7, 8 y fui a trabajar a la ciudad de Anamorosa, al pueblo de Anamorós, departamento de la Unión, ahí con primer grado. Pero como era maestra nueva, el director, ay, qué ingrato, me dio a los niños como con más dificultades de aprendizaje, de 5 años, con discapacidades, pero yo inventé el kinder. Y entonces fui a traer con los niños arena de un río y hicimos juego. Ya para junio los niños ya leían. Sí, no, ha sido una lucha terrible. El magisterio hemos sufrido mucho. A la par de esto, contarle al licenciado Sosa que no teníamos leyes, no había ley de la profesión del maestro, no había ley de nada, ¿verdad? No teníamos bienestar magisterial, no teníamos nada, ¿verdad? Y después nos encontramos con que no teníamos ni jubilación porque el Ministerio de Hacienda le había puesto fin a las jubilaciones y empezamos a hacer el esfuerzo de una jubilación digna y crear nuestro propio instituto, ¿verdad?, de jubilaciones, de pensiones, el IMPRES, y nunca nos lo aprobaron, pero sí aprobaron el IMPEP. Pero en el 75, los 70 que nace el IMPEP,
el 75 exactamente, a nosotros los maestros nos dejan afuera. Entonces hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, unas luchas y luchas, porque ese gobierno se cerró, que los maestros no, que ahí nos quedáramos porque nosotros queríamos una ley especial, ¿verdad? Como lo tenía la Fuerza Armada. Entonces, en 1975 al 78 ingresamos al INPEP. Yo fui de la primera junta directiva del INPEP, representando al magisterio salvadoreño con mucho amor y mucho cariño, y seguimos ahí todos los esfuerzos, ¿verdad?, por mejorar la jubilación, porque hubo un momento en que la pensión se limitaba a 800 colones. Si usted ganaba más de 800 colones, pues perdía, ¿verdad? Igual que hoy estamos mal. Entonces, el tema es que hubo un momento en que un ministro de Educación nos aumentó $300 ya a los maestros ya para jubilarse. Entonces se le subió a 1.200, 1.400, entonces nadie se quería jubilar. Entonces hicimos un estudio actuarial en México, yo fui representando al magisterio con las enfermeras, con los de empleados municipales, y fuimos y quitamos ese tope en 1982, el 82, y lo pasaron a 1.200. Entonces ya hubo más flujo de pensiones, pero por eso tuve muchos problemas, por andarle en esa lucha, licenciado, que no me arrepiento ni me duele ya. Venimos de México, con el ISSSTE de México hicimos el estudio matemático, y venimos en el 23 de diciembre del 81. El 19 de enero me capturaron. Sí, el 19 de enero me capturaron. Fui presa política por ser dirigente magisterial, salí con la amnistía del 83, en mayo del 83, o sea, pero lo difícil de todos esos momentos era que habíamos muchas mujeres detenidas, de todos los sectores, muchas profesionales, y el tema era que había pena de muerte, ¿verdad? Y estábamos condenadas apenas, pues estábamos en cortes marciales, con militares, juicios de instrucción militar, jueces de instrucción militar. Pero mire, gracias a Dios, en el 82, después que vino el Santo Padre Juan Pablo vino en marzo, y como él vino también como representante del Estado Vaticano, ¿verdad? Hubo grandes pláticas, conversaciones con el gobierno del momento, y otras presiones, y se forma la constituyente el 83 y se quita la pena de muerte, y en mayo nos dan la amnistía e el indulto. Así es. Entonces solo teníamos dos caminos: o nos quedamos fuera del país o nos incorporábamos a una guerrilla rural, ¿verdad? Irnos a las montañas. Contarle, licenciado, con mucha sinceridad, que yo tomé una alternativa diferente. Yo dije, mis hijos me necesitan, me quedo en El Salvador y voy a luchar desde mi aula, desde donde esté trabajando, por superar toda esta etapa difícil. Es así como me quedo en el país, y soy parte del gobierno del presidente Duarte. Estuve como asesora del ministro Buendía Flores, participé mucho en el proyecto de alfabetización Paz, proyecto de alfabetización salvadoreña, y en los 85, 86, soy directora general de Bienestar Magisterial, y de allí, licenciado, sigo mi trayectoria liderando el magisterio, trabajando por reivindicaciones. Pero en todo eso surge el Código Municipal, y voy a trabajar al territorio a hacer las ADESCO, que hoy en día son como un gobiernito chiquito en las comunidades rurales. Y trabajo mucho en las comunidades de Oriente, de Morazán, anduve por todos esos cantones, conozco casi todo Morazán y casi todo San Miguel y bastante El Salvador, muchos municipios, trabajando en el desarrollo
desarrollo rural, desarrollo humano, desarrollo municipal. Entonces, esa ha sido como mi vida, pero a la par de eso, como yo descubro que el 75% del magisterio está conformado por maestras, por mujeres, siento la necesidad de hacer el esfuerzo y de luchar, de convencernos que nosotros éramos valiosas, teníamos el gran poder de transformar las mentes de nuestros niños y que trabajáramos en esa función. Y es así como empezamos con programas nuevos, unos malos, otra televisión educativa incoherente con el desarrollo histórico de nuestros niños, los gobiernos haciendo desastres con la educación y nosotros con el esfuerzo. Pero al final el magisterio jugó un papel importante como, le diría, como dirigiendo el movimiento revolucionario de El Salvador, más que los obreros, pero desgraciadamente fuimos vilmente traicionados. Para empezar, asesinaron a una lideresa del magisterio salvadoreño, a la doctora Mélida Anaya Montes. La asesinaron ellos mismos. Tienen que dar cuentas. Ojalá la den antes de que yo me muera, porque quiero saber. Sé cómo fue, pero ¿quién ordenó la muerte de la doctora Mélida Anaya Montes? Han inventado muchas historias falsas, porque nosotros, los que por gracia de Dios estamos vivos, podemos decir, no fue así. Entonces, sin embargo, han habido presidentes de la República que no fueron capaces, representando al frente, capaces de decir la verdad. Yo estoy todavía, licenciado, con ese sentimiento, que el primer responsable de ese momento que muere la doctora Mélida Anaya Montes fue presidente de El Salvador y no dijo la verdad. No dijo nunca la verdad. Doña Mélida, al escucharla, pues ilustramos parte de ese drama, de ese sufrimiento, de esa discriminación que han sufrido las mujeres en nuestro país y que incluso la lleva a usted a prisión por esta reivindicación, por este tipo de esfuerzos en beneficio no solo de las mujeres, también de los hombres, de los varones. ¿Qué recuerda usted de esa final de la década de los 60, de los 70, en el contexto de que las condiciones de las mujeres en nuestro país eran más adversas, eran más complejas de lo que todavía está esta ruta por la igualdad? Eso exactamente le digo a mis hijas, que ellas tienen la dicha de vivir otro momento histórico, otro momento mucho mejor. Yo, por dicha, como le conté, nací con un papá que no me enseñó a moler, no ordenó que yo ordeñara las vacas, sino que a mí él me puso a administrar todo lo que se producía en aquella hacienda. Yo era la jefa de 7 años. Entonces tuve un padre diferente, ¿verdad? Y una mamá muy, muy amorosa. ¿Cuál fue la diferencia de su padre, doña Mélida? ¿Por qué él pensaba así? ¿Por qué rompía el esquema de aquel momento en nuestro país y en Oriente? Primero porque mi papá, creo que nació antes de tiempo, leyó mucho a Alberto Maferrer. Era un hombre campesino que estudió 3er grado, de aquel entonces, sabía más que yo, y era bien sensible. Pero quizás lo más lindo de mi papá que yo admiraba es que cuando la mamá de él se casa con el abuelo, a quien yo reconocí siempre como mi abuelo, lleva a mi papá ya en sus brazos. Entonces mi abuela dijo, hablando de los 1920 quizás, no sé, hace más de 100 años. Entonces va y dice la abuela, una mujer valientísima, voy con mi hijo, si querés así,
era profesor. Mi abuelo llegó a trabajar al cantón El Rincón del Sauce. Los Viatoros son del Sauce. El Viatoro es un apellido materno. Entonces, cuando mi abuela dice eso, mi abuelo, pues yo me llevo a esta muchacha bonita con todo y este cipote de 19 meses, ¿verdad? Y así es como él admiró tanto a su mamá. Entonces, leer a Alberto Maferrer, con el mínimo vitae, vivir con una madre amorosa, luchadora, era el ama de casa, tuvo 11 hijos y él era el mayor. Entonces, para él era el modelo de mujer, ¿verdad? Y luego se casa con una mujer que mi mamá, Romelia Benítez de Villatoro, una mujer tan dulce, tan preparada, que mi abuela, ellos eran de Corinto. Mi abuela materna traía a los maestros de Honduras, porque no habían escuelas en Corinto, ¿verdad? Estoy hablando de los 1918, 19, 20, no habían escuelas, entonces venían de Honduras los maestros a enseñarles en su casa a bordar, a leer, a escribir y a ser amas de casa. Mire, era impresionante la educación de mi mamá en su casa, impresionante. Se casa mi mamá cuando tiene 23 años, ¿verdad? Pero iba una señora bien formada, bien educada, y mi papá la amó tanto que le tenía una consideración exquisita, daba gusto ver a aquel hombre cómo trataba a mi madre. Doña Mélida, cuando usted cumple la mayoría de edad, ¿cuál era la situación de las mujeres para ir a las urnas y elegir sus gobernantes? Ese fue otro problema. Mire, yo empecé con mi papá fue fundador de la Democracia Cristiana, antes había sido del PAR, y solo servían para hacer la comida y llevar la comida, y para el agua, y para todo lo doméstico. A las urnas pocas mujeres llegaban, porque los varones, los hombres siempre creyeron que el tema de ir a la votación era asunto de varones, que las mujeres tenían que quedarse en la casa cuidando los hipotes y teniendo la comida al regreso de las votaciones, al regreso de ellos de las votaciones. No votaban las mujeres definitivamente, a pesar de que del 55 ya estaba autorizada la votación, ¿verdad? Porque antes del 50 ni en la Constitución aparecía, ¿verdad? No podían votar ni los enajenados mentales ni las mujeres. Entonces, era mínima la participación, pero siempre surgían mujeres lideresas en las comunidades, que eran las que traían la comida. Así se fueron desarrollando. Primero, pues lo que le permitía el sistema cruel, ¿verdad? Mucha diferencia hoy, licenciado. Cuando yo fui diputada por el departamento de Morazán en el periodo 94-97. Le voy a decir que yo no era Mélida Villatoro, viene la candidata Mélida Villatoro, no, ahí viene la hija de Gustavo Villatoro. Gustavo Villatoro se llamaba mi papá. Entonces, imagínense hasta qué grado no era, viene la candidata Mélida Villatoro, no. Ahora tenemos a nuestra candidata, la hija de don Gustavo Villatoro. Pero bueno, era mi papá. Y yo le decía, papá, yo voy a hacer como usted dice, pero deme chance. Está bueno, hija. ¿La apoyaba su papá en esa carrera política? Yo creo que por él me hice, fíjese, de esa carrera. Yo creo que él era el político, porque él vivía pendiente, es que era bien sensible. Mi papá era súper sensible con sus trabajadores y mi mamá más, ¿verdad? Entonces en la hacienda los colonos todavía habían resabios del feudalismo, ¿verdad? Los colonos no aguantaban hambre, tenían jabón, porque hacía mi mamá de las aceitunas, hacía jabón para todo, sacaba del morro todo para hacer las horchatas, pero para de ellos. Y mi papá una vez a la semana le daba el suero, que es lo que sale de la leche, ¿verdad? Cuando han extraído la cuajada y la crema, le daba el suero para que ella hiciera el requesón para los colonos.
todos ayudábamos. Que hacían de una fiesta el día de la hecha del requesón para los colonos o para el día de las quemas, ¿verdad? Entonces, me parece que mi papá incidió mucho en mi vida, licenciado Sosa. Pero muchísimo. él no fue político partidario, no participó en elecciones. No fue dirigente en la comunidad. En la comunidad sí, digamos que siempre él, pues gracias a Dios, siempre tuvo buenos caballos, buena carreta, y después un jeep del 47, siempre andaba jalando a la gente, andaba apoyando a la gente, y en la comunidad pues era el que daba consejos, siempre iba a comprar, por ejemplo, a Corinto, compraba productos a precio correcto, era como el IRA de ese entonces en ese municipio de Corinto, que es una belleza, donde era mi mamá. Así es que mi papá él no aspiró nunca a cargos públicos, pero sí apoyaba lo bueno. Mire, mi papá más era personal, la persona. Él me enseñó a mí, mira hija, los partidos políticos pasan, pero las personas son las que nunca van a pasar. Cuando son buenas toda la vida. Ese día de las elecciones se fue a dormir conociendo que había ganado un escaño legislativo, ¿o tuvo que esperar? No me pude dormir porque la gente llamaba y tenía que ir a Cacaupera, tenía que ir a los pueblos más lejanos a todavía pelear votos, ¿verdad? A seguir en las juntas municipal y después en la departamental y después a la nacional. No, licenciado, no me quedó tiempo de descansar. Terminé como con 50 libras menos, pero muy contenta. Y decirle que cuando yo llego al escaño, yo de verdad que no sabía la dimensión del trabajo que me esperaba. Sí, no sabía. ¿No hubo intentos de quitarle su curul ganado en las elecciones como parte de toda esa transición que se vivía en nuestro país? Fíjese que sí, claro que sí, pero tuve buenos apoyos. La dirigencia del doctor Chávez, de Fidel, a quien quiero y recuerdo con tanto cariño y respeto, mucho respeto, el doctor Morales Erlich. Entonces me apoyaron mucho y muchos diputados. Entonces el partido en ese momento histórico empiezan sus divisiones terribles y nos dividimos. Yo era su jefa de fracción, se va un grupo a hacer un nuevo partido, no me acuerdo cómo se llamaba, La Campanita, algo así, y quedo yo de jefa de fracción del montón de hombres. Fue un orgullo, unos hombres que me respetaron mucho y que hoy en día los veo en la vida pública y en la vida bancaria, como Juan Pablo Durán. Era un joven de 25 años y era diputado y muy respetuoso. Me encantaba un diputado es que eran jóvenes, éramos jóvenes todos, yo también estaba joven, pero era mayorcita que ellos. Y me encantaban los líderes de Aguachapán, de Chele Serrano, de Chalatenango. En fin, mire, fue bien bonita la experiencia. Yo de jefa de fracción, lo que pasó que me quisieron comprar tantas veces para que aprobara el aborto, para que votara en favor del incremento del IVA. No pudieron conmigo, y mi bancada me apoyó. No pudieron, a pesar de que me quisieron doblar el brazo con el líder que era secretario general en ese momento, no le hice caso, y quisieron doblarme el brazo con que me podían quitar el curul, no me importó, pero mis compañeros diputados sí, se vendieron dos diputados. Uno ya se murió, Dios en gloria lo tenga, y el otro por allá anda. Pero yo tuve la fuerza de decir, bueno, pues, o se quedan ellos en el PDC o me quedo yo. Y sacaron, me acuerdo, en un periódico, diente por diente, dice la diputada. Y así fue, se fueron ellos. Yo me quedé, licenciado. Bueno, sin duda estamos conociendo una gran trayectoria de hoja de vida, de servicio a la comunidad, a las niñas, adolescentes y mujeres por parte de la licenciada Mélida Villatoro. Cuando regresemos conoceremos más
de cuáles fueron esos grandes desafíos que ahora también ella nos va a comentar cómo ve la condición de la mujer en nuestro país. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con esta serie de programas en honor a la mujer salvadoreña. En esta jornada que estamos señalando todos los esfuerzos de la mujer salvadoreña para poder conseguir la igualdad, equidad y no discriminación. Contamos con la participación de la licenciada Mélida Villatoro, maestra y también una gran lideresa de nuestro país que ha luchado y que, como nos compartía en la primera parte, llegó incluso a ser una presa política. Estuvo en prisión por este tipo de esfuerzos en beneficio del magisterio. Licenciada Villatoro, ¿qué recuerda de los principales esfuerzos suyos en la Asamblea Legislativa como mujer, en beneficio de la mujer? ¿Cuáles fueron esos proyectos que entiendo muchos de ellos todavía están ahí, marcada por esa gestión? Sí, fue importante crear los juzgados de familia. Ya estaban los códigos. Desde los 82, 83 había venido trabajando un equipo. Yo participé, aunque no soy abogada, pero participé porque me mandó el partido. Pero no habían juzgados, entonces ya para el 94 se aprueban los juzgados, el ISDEMU, se echa a andar el ISDEMU, se echa a andar el ISNA con mejores condiciones. Yo siempre contaba la experiencia que yo había vivido en cárcel de mujeres. A la par estaba el de niños, Virginia Pelletier, parece que es el apellido. Entonces era bien dura la vida de las niñas en ese lugar, muy Rosa Virginia, en el Rosa Virginia, durísima, licenciado. Entonces hicimos también mucha actividad para, ya estaba aprobada la ley, ya había una ley en contra de la discriminación que fue aprobada, fue hecha nuestra el 81, precisamente con el presidente Duarte. Fíjese que estaba en la junta, me parece, pero sí, Duarte había liderado eso, y las mujeres demócratas cristianas que estaban trabajando en ese momento histórico. Entonces seguimos trabajando, y el 95 teníamos en la democracia cristiana a Milagro Ascúnaga, que había sido presidenta de la CIN, el organismo que representa a las mujeres salvadoreñas en la OEA, ¿verdad? Entonces Milagro Ascúnaga había dejado ya iniciada una convención para la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres. Pero bueno, Milagro termina y sigue de presidenta de la CIN una hondureña del Partido Liberal. Y esta niña viene a El Salvador y nos cuenta. Y le digo, fue impresionante el apoyo, y quiero decirle con mucho respeto y admiración, gracias a la presidenta de ese momento histórico de la Asamblea Legislativa, doña Gloria Salguero Gross, Dios en gloria la tenga, hizo suya aquella convención. Esa convención es la Belén do Pará, porque fue celebrada en una ciudad de Belén, en Brasil. Esa es como la sombrilla, ¿verdad?, para proteger a las mujeres de Latinoamérica y todos aquellos estados que quieran hacer suya esa convención. Cuando hacemos nuestra esa convención, dice Dilma Quesada, que era la presidenta de la CIN, bueno, pues me dice, mira, Mélida,
pero esta es una ley internacional. Pero adecuemos una nacional. Le dijo a una sorda, ¿verdad? Inmediatamente empecé a gestionar, licenciado, e conseguí fondos para que nos ayudaran a hacer, de ILANUD, nos ayudaran a hacer la primera ley en favor de la mujer. No le pudimos cambiar nombre, fue difícil por los varones, ¿verdad? Por más que hicimos las pláticas y que Gloria era la presidenta y que habíamos varias mujeres, se llamó la Ley de la Prevención contra la Violencia, ¿verdad? Pero ahí recogíamos como así querían los varones, ¿verdad? Y estaba bueno, peor era nada. La violencia contra la mujer, contra los niños, las niñas, contra los mismos hombres, contra los adultos mayores, o sea, toda violencia intrafamiliar. Y ahí sí cambiamos, ¿verdad?, el esquema, en el sentido de que ya no eran delitos civiles, sino que se constituían en delitos penales. Si la Policía Nacional Civil encontraba en flagrancia a una violación dentro de la familia, podía allanar, romper las tejas y entrar, cosa que antes imposible, licenciado. Decía, si esto no te metas, que esto es íntimo. Pues las mujeres le decían a uno que uno llegaba una vez, yo en el Mercado Central andábamos con unas mujeres ayudando y no estaba pegándole el hombre a la mujer en el Mercado Central, pero le estaba dando duro y nos metimos inconscientemente. Y bueno, yo ya era muy valiente, licenciado, le voy a decir que había aprendido, había agarrado una entereza terrible en cárcel de mujeres, amé a las mujeres y dije, voy a morir por las mujeres, luchando por las mujeres. Y así es, así sigo. Y no deja de darme sentimiento porque hay ratos que me quedo, ¿verdad? Pero hoy estoy muy entusiasmada. Fíjese que entonces dijo la mujer, no se metan que este es mi marido, ¿va? Entonces no nos metimos, pero algo sirvió que el Señor agarró fuerza. No, hombre, no se comprometa, mire, bueno. Entonces, con la ley de la violencia intrafamiliar del 95, licenciado, cambiamos la vida de las mujeres en El Salvador. Luego las mujeres del FMLN también hicieron su propia lucha, ¿verdad? Nos acompañaron. Estas mujeres, yo no las entiendo, nunca las entendí. La violencia intrafamiliar no votaron en favor las señoras del FMLN y ahí están vivas todavía, sino que me desmientan. Dijeron que no porque el hombre que violentaba a la mujer de una vez tenía que ir preso. No querían la mediación. Nunca han querido la mediación. Nunca han querido la mediación, mujeres. Y eso no podía ser así. Siempre había que buscar la mediación. Ese hombre o estaba enfermo o estaba ebrio, entonces había que buscar cómo curarlo o cómo separarlo de una manera sin violentar a los niños. Ahí ese año nacieron movimientos muy fuertes, muy radicales, que lo que han hecho es dividir la familia, separar las mamás de los hijos, esos hijos que después cuando están grandes se olvidan que su mamá fue la que los creció, porque lo que recuerdan es que los separó de su papá, de su padre, ¿verdad? Que no permitió que los viera, que no permitió que se acercaran. Entonces eso no puede ser, porque yo sí soy pro familia, por la familia, por la integración de la familia. Cuando la familia ya no se puede, entonces toman medidas, pero eso es lo último. La mediación, creo siempre, licenciado, en todo conflicto, en todo momento debe existir la mediación. Y esa es una parte, doña Mélida, que yo quiero que nos oriente, que nos ilustre como sociedad, porque tenemos suficiente evidencia que nuestra sociedad siempre ha tratado de resolver por violencia cualquier diferencia, cualquier conflicto. Algunos incluso esa palabra la desconocen. ¿Por qué debe de ser tan relevante la mediación en pleno 2023? Bueno, primero, licenciado, porque es un método humano, muy humano, y nos lleva quizás a la madurez emocional. Es un instrumento de mucha inteligencia emocional. Y mire, resolvemos de manera humana, de manera moderada, las dificultades, todas las dificultades. Entonces,
pienso que lo que en este momento, licenciado, debe haber es más capacitación sobre el tema de la mediación, mucha capacitación. Nosotros, quizás otra parte que quiero comentar, lo importante es que en el 2000 creamos la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de El Salvador, con una visión que Asparlexal. Asparlexal. Soy la primera vicepresidenta de la asociación en este momento histórico. Decirles que para nosotras las mujeres que venimos de la década de los 90 y empezamos el 2000, creemos firmemente en que a las mujeres no nos deben separar los temas ideológicos ni los temas partidarios, ¿verdad? Que eso no nos separe. Si no somos del mismo partido, ni tenemos la misma ideología o la misma religión, pero sí tenemos los mismos problemas, sí tenemos la misma discriminación, sí somos víctimas de acoso, sí somos víctimas de violencia, sí somos víctimas de injusticia. Esos temas nos unen a Asparlexal para luchar en contra de esos temas, no del tema político, ideológico, partidario, ni por el presidente ni el alcalde. No, al contrario, el señor presidente de la República debe ser nuestro aliado principal, fundamental. El alcalde del municipio debe ser nuestro aliado principal. El sacerdote, cada líder de la comunidad debe ser nuestro aliado. Cuando nosotros nos constituyamos con una Policía Nacional Civil, que son líderes, hoy son líderes en las comunidades, licenciados, mi saludo a la Policía Nacional Civil y ese esfuerzo que hizo, y en mi comunidad lo hizo la Policía Comunitaria, un esfuerzo de verdad, le digo, donde hombres y mujeres han luchado por mediar en las comunidades conflictivas. ¿Cómo vinculamos la mediación con las ADESCO? ¿Es indispensable que tengamos agentes de mediador en cada ADESCO o la ADESCO tiene que desarrollar un centro de formación o solicitar el apoyo para esta capacitación y adiestramiento? La ADESCO tiene capacidad de mediar, pero necesita ser fortalecida con unos tips. O sea, no es gran cosa, pues. Es ya, mire, ya cuando normalmente las ADESCO están integradas por mujeres, licenciada. Las juntas de agua son de mujeres, integradas por mujeres. Las juntas de la escuela, las directivas de la escuela, de los colegios, mujeres. Las mujeres somos mediadoras. Y si no, la palabra lo dice. Fíjese Jesús a quien le apareció cuando resucitó, y hoy que estamos en Cuaresma lo recordamos, a las mujeres. No fue por casualidad, porque ya ve que ni creían que iba a resucitar, ¿verdad? Pero aquellas mujeres fueron a dar fe. Entonces las mujeres tenemos un papel importante que jugar. Entonces yo considero muy oportuno que las alcaldías municipales, al darle la credencial a las ADESCO, le den una orientación a través de formadores, ¿verdad? En las alcaldías se puede tener formadores integrales. Yo conozco Corinto, ¿verdad? He trabajado con las ADESCO, con algunas coordinación con ADESCO de Corinto, Morazán, y hay un cipote allí que es integral su formación, y va a las ADESCO y le platica de todo, y que los conflictos los arreglen de otro modo, y los arreglan de otro modo. El otro punto, licenciado, de las alcaldías, fíjese que en el 2011 nace la ley, se llama así, ley marco para una sana convivencia y contravenciones administrativas, ¿sí? Esa es la sombrilla para crear las ordenanzas municipales. Entonces, en cada municipio donde está la ordenanza se crea la plaza de una contravencional, una mujer abogada o un contravencional, un abogado. Entonces, las ADESCO recogen que la basura, que el tema que el chorro lo abre más alguien, que bueno, la temática comunitaria, ¿verdad? Que es la misma en todo El Salvador, las mismas problemas, cosas. Por ejemplo, cuando hay otras creencias en algunas comunidades que surgen las grandes dificultades, ¿verdad? Pero bueno,
Entonces, la DESCO puede encaminarse con la presidenta, la síndica o síndico, puede encaminarse a la contravencional del municipio y ella baja con el CAN, baja con la gente de salud, si es perros que tienen, que no los, póngale el caso, ¿verdad? Entonces, a resolver. Así actúa la DESCO correctamente organizada. Doña Mélida, usted nos ha hecho un rápido recorrido por todos estos retos, desafíos de la mujer salvadoreña por la igualdad, la equidad, la no discriminación. Sí. No podemos negar que existen avances importantes, pero no son suficientes. Nos falta mucho. ¿Cuál es su balance de la condición actual de la mujer salvadoreña en la búsqueda de la igualdad? Fíjese que como para poder tener decisión hay que estar en cargos de decisión, ¿verdad? No estamos en cargos de decisión. Entonces, como que la lucha es avanzar a participar en los cargos de elección, de elección popular, a participar decididamente. Pero, licenciado, ahorita hay un gran problema y lo están sufriendo las actuales diputadas, nosotras, las 6 diputadas, las mujeres que trabajan en los ministerios, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Es el acoso político, la violencia política. Fíjese que hay municipios donde la secretaria municipal del partido era una mujer. A los hombres no les gustó. Si ella llegó de alcalde, la quitó y puso un hombre. Entonces, como que también la formación política partidaria hace falta. No hay formación política en los partidos, porque yo me encuentro con muchos hombres con mucha formación masculina. Increíble. Yo le puedo mencionar, bueno, usted es uno que nunca nos ha marginado, ¿verdad? Usted es uno, y quizás por eso yo soy una de sus fans, le sigo como un maestro que me guía, ¿verdad? En lo actual, en su criminología, he aprendido tanto de usted. Entonces, hay hombres, hay varones que son aliados de nosotros. Yo pienso que la violencia política va a depender no de que nos hagamos cara dura, ¿verdad? Porque es bien difícil. Fíjese que, mire, a estas chicas diputadas me da un gran sentimiento porque no solo maltratan a la diputada, maltratan a su familia. Porque ya el hijo le dice, mamá, ¿y por qué te dicen tal por cual? Mami, ¿qué es eso que dicen que sos amante de fulano? ¿Verdad? Ya va un problema de verdad en el seno de la familia, que es la base de la sociedad. Entonces, la violencia política debe de verse. Yo siento que en estas elecciones va a haber mucha violencia política contra las mujeres, ¿verdad? Y es por falta de formación de los hombres. Los varones deben entender que sin la participación de las mujeres, que somos el 53% según el último censo, no hay democracia. Si no estamos participando las mujeres, aún con el mínimo, porque por luchas conseguimos el 30% de participación, ¿verdad? Es mínimo. Puede ser el 50%, ¿verdad? Pero que no nos hagan la maña de hacer la trenza, que el ganador aquí, la perdedora aquí, sino que seamos cabales. Mire, estas mujeres diputadas, y yo he conocido otras en otras legislaturas, sobre todo que no andamos huyendo, ¿verdad? Hemos sido dignas, hemos sido fieles, leales, honradas, y hemos dado escuela y cátedra de cómo se debe de ser funcionaria. Estas cipotas, digo, yo las veo muy jóvenes, pero hablan bien, se imponen y a su par creo que lo invitan, y a su familia. Entonces deben de luchar porque las difamaciones de verdad que destruyen la familia, lo denuncien en el lugar. Hay una ley terrible, ¿verdad? Que van a caer presos, la LIEP, ¿verdad? Y el otro punto, licenciado, es que si porque me están criticando a mí, porque me he dejado mis canas, eso no tiene importancia. Ay, eso es sencillo, eso es, o sea, dedicarnos a lo fundamental, ¿verdad?
a la difamación que destruya el hogar, que destruya la imagen, pero que porque nos pintamos, que porque nos hicimos cirugía, déjenlos, que se las hagan los demás también, ¿verdad? Si hay para hombres también cirugía y para toda clase de personas. Dentro de sus proyectos, de sus sueños, de sus metas, ¿qué le falta por hacer, doña Mélida, después de toda esta revisión de parte de su trayectoria? Ay, licenciado, quiero contarle que estoy bien contenta con el actual gobierno. No soy del gobierno, no soy del partido de gobierno, yo sigo siendo social cristiana. Pero estoy tan contenta porque decirle que muchas de mis ilusiones, de mis ideales, de mi juventud fueron luchar por la niñez, que nacieran en mejores condiciones. Yo nací en un cantón con una señora que atendía los partos, me parece que en condiciones bien difíciles, según me cuentan. Entonces estoy viendo con esto de crecer con cariño, nacer con amor, estoy viendo, licenciado, porque si usted sabe bien y ustedes saben bien que si al niño lo estimulamos desde el vientre, ese niño va a ser un buen ciudadano, va a ser un gran ser humano. Entonces creamos en ese proyecto y nunca había visto a los padres acompañando a las mamás a la hora del parto. Cómo me hubiera gustado a mí tener a mi pareja a la hora del parto, cómo me hubiera gustado que me diera la mano y me diera fuerza. Entonces, qué bonito. Mire, ver la otra situación que se está dando mucha justicia. Mire, ya no se quedan esos casos, ¿verdad? Ya no se quedan. Mire, lo de los feminicidios investigados, lo del exalcalde del puerto, ¿verdad? Doña Mélida, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el poder venir a compartir. Agradezco mucho también su esfuerzo de trasladarse desde su zona, de donde usted reside, hasta la ciudad capital para estar acá en el foro y poder compartir parte de su trayectoria. Que Dios la bendiga, la siga prosperando y siga este esfuerzo por las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas. No, pues licenciado, estoy a sus órdenes. Primero me encanta hablar con usted porque sé que me entiende bien y me encanta porque sus opiniones en nuestro país amado El Salvador son bien importantes, licenciado Sosa. Yo también lo invito a que continuemos y conmigo cuente. Ha sido la licenciada Mélida Villatoro, maestra, docente, formadora de muchas generaciones en nuestro país, una persona que ha dedicado su vida a los beneficios y todas las leyes en favor de la mujer salvadoreña. Recuerde, mujer, usted tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida en igualdad, en equidad y que no sea discriminada. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.